doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas quiero gracias. Hacerle una serie de preguntas para claro que usted sí. De pronto nos entre un poco en el tema del liderazgo. Sí, la primera señora. de ellas es cuáles son las características esenciales de un líder hoy en día. Bien, muchas gracias por la invitación. Básicamente yo pienso que las características de los líderes de hoy en día quizás están relacionadas con su vocación de servicio, su capacidad de liderar la diversidad, su capacidad de ver cuál es el potencial de las personas para justamente proveer un ambiente propicio para que puedan todo el mundo hacer uso de sus capacidades, ¿no? Está también relacionado con la capacidad de generar ambientes laborales saludables, ambientes de inclusión y ante todo poder tener un efecto sobre la organización que le permita ser flexible ante los cambios. Estamos ante un ambiente que cambia de forma permanente, de forma incierta, cada vez tenemos más incertidumbres y un aspecto fundamental quizás de los líderes es cómo lograr que con sus prácticas de liderazgo incidan en esa flexibilidad que requieren las organizaciones para adaptarse de forma dinámica a las contingencias del entorno, que como te digo cada vez son más inciertas. Doctora, ¿cómo se definiría capital psicológico y qué beneficio usted da a las organizaciones? Mira, el capital psicológico, ese es un tema bien interesante y sobre todo con una gran implicación en las organizaciones porque el capital psicológico es posible de ser gestionado, así como gestionamos el capital humano. El capital psicológico puede definirse como una combinación de recursos personales que no solo redundan en el bienestar de las personas, que es lo más importante, sino que tienen un efecto sobre el desempeño de la organización. Hay varios estudios en los que se ha estudiado esta relación entre capital psicológico y desempeño organizacional. El capital psicológico básicamente es una combinación de recursos, como te decía ahora, personales, que están sustentados en creencias que tienen los individuos respecto, por una parte, su capacidad, por ejemplo, es la creencia que tiene el individuo sobre su capacidad de afrontar exitosamente las demandas del entorno. Y como te digo, es una creencia que tiene el sujeto y tiene un efecto en que si uno cree que tiene recursos, los usa. Si crees que no los tienes, no los usas. También tiene que ver con la visión de futuro. Cuando es la creencia de un individuo que tanto cree que el futuro traerá cosas buenas. Estaría asociado con el optimismo. Otra característica del capital psicológico es la esperanza. La esperanza se define como aquella capacidad que tiene el individuo de ir tras una meta y poder reorientar, si es necesario, el camino con tal de alcanzar aquello que desea. Y finalmente la resiliencia, que es una característica del individuo de reponerse ante la adversidad, básicamente de afrontar cambios importantes en la vida. En el pasado pensamos que la resiliencia solamente era útil para reponerse a la adversidad, pero hoy en día los estudios indican que la resiliencia también puede incluso asociarse con grandes retos. Por ejemplo, un ascenso o ganarse la lotería. Puede ser algo muy favorable, pero quizás es un cambio relevante en la vida. ¿Qué tanto vuelves a ser tú quien eras antes de ese evento? Entonces, este es el capital psicológico. Todos tenemos un nivel de capital psicológico, por supuesto, pero hay prácticas de liderazgo que lo fomentan. ¿Sí? Por eso decimos que es gestionable y es lo que lo hace interesante en la administración. Y hay prácticas de liderazgo que no solamente no lo fomentan, sino que pueden incluso inhibir al individuo. El individuo, por tanto, no deriva satisfacción de su trabajo, no le encuentra un significado a lo que hace, son personas que apenas pues, hacen lo que tienen que hacer para mantener su trabajo, pero no hay un involucramiento del individuo con lo que hace. Y aquí hablamos de un involucramiento incluso hasta emocional. Doctora, hábleme sobre las empresas colombianas y el tipo de liderazgo que es recomendable hoy en día en todas las organizaciones de nuestro país. Bien, pues realmente aquí hay un aspecto interesante de considerar, que el liderazgo es un fenómeno cultural también. Entonces, el efecto del liderazgo también está determinado en gran medida por la cultura. Es decir, hay estilos de liderazgo que pueden ser muy favorables en unas culturas, pero bastante desfavorables en otras. En Colombia particularmente, de acuerdo con los estudios, tenemos
lo que llamarían técnicamente una distancia de poder muy alta. Y en ese sentido, a veces pareciera que las personas se sienten un poco más seguras y más tranquilas con los liderazgos más autocráticos, más directivos. Pero por supuesto, este estilo de liderazgo tiene, si bien la gente se puede sentir más tranquila, no lo digo en general, pero es una tendencia cultural, puede también suceder que las personas cumplen con lo que tienen que hacer, pero temen arriesgarse y tratar de generar cambios importantes. Y un aspecto fundamental del liderazgo son justamente esto, prácticas de liderazgo, que las personas intenten generar cambios en su entorno. En últimas, lo que sería quizás lo ideal es hablar de líderes que logran potenciar el liderazgo en otros. ¿Sí? Líderes que logren potenciar el liderazgo en toda la organización, no en individuos particulares, sino en toda la organización, de tal manera que permita que la organización se adapte dinámicamente al cambio. Eso es fundamental. Estos estilos autocráticos lo que hacen en cierta medida es limitar esa posibilidad del individuo. Entonces las personas se vuelven buenos ejecutores, pero no generan cambios. Al no generar cambios, eso haría que nos alejáramos un poco de esa capacidad o ese potencial de innovación que podemos desarrollar. De ahí que es tan importante prácticas de liderazgo más inclusivas. Estamos hablando hoy en día de un liderazgo en el que se potencie incluso la diversidad. Cuanto más diversidad mejor, más posibilidad del sistema de adaptarse, más posibilidad de cambiar, más posibilidad de generar innovación. Además de unos buenos líderes, ¿qué necesita una empresa colombiana para que logre el éxito? Bueno, básicamente requiere que se desarrollen capacidades dinámicas. La empresa debe tener la capacidad de asumir el cambio, de fomentar el cambio, de adaptarse a lo que viene, y un líder que sea capaz de ver más allá, ¿sí? Un líder que sea capaz de ver qué viene adelante y preparar la organización, cuyo ambiente ya tenga esa posibilidad también de permitir que la gente se adapte. Entonces se vuelven organizaciones más bien inteligentes, organizaciones que se transforman fácilmente a través de la experiencia que tiene la organización. En ese sentido, fíjate el papel que tiene el liderazgo. El líder es un transmisor de cultura. Los líderes transmiten cultura en las organizaciones, y la cultura justamente debe ser una cultura de cambio, una cultura en la que no nos sintamos incómodos con lo nuevo que viene, sino por el contrario, lo promovamos y estemos dispuestos a aceptarlos y asumirlos, incluso a promoverlos, como te decía hace un momento. Básicamente, esto requiere también de líderes que generen un compromiso importante en sus colaboradores. Realmente generar ambientes en que las personas, aunque suene un poco romántico, sean felices con lo que hacen, ¿sí? Que deriven satisfacción de su trabajo, un liderazgo en el que lo que hago tiene un significado más allá de lo que me pagan por él. Lo que hago tiene un significado en mi vida, y eso hace que yo me comprometa y me involucre emocionalmente con él. Eso hace que la organización, como si fuese un gran sistema, esté siempre preparado para afrontar los cambios que vienen hacia adelante.